Y está en nuestros estudios el congresista de la República, profesor y abogado y periodista Flavio Cruz Mamani. Además, flamante presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido a Foro TV y a Foro Radio. ¿Cómo está, apreciado Juan José Carlos? Saludos a través suyo también a la población, a mi región. Siempre es un gusto estar por acá. 3 semanas en el Congreso de la República, hoy estamos 22, ¿no es cierto? Van a cumplir un mes el próximo fin de semana. ¿Cuál es su balance, congresista, de esta nueva experiencia personal y profesional en su vida? Bueno, una agenda bastante recargada en el contexto de la instalación de un nuevo Congreso y también en un escenario de fuerzas políticas, ¿no?, contrapuestas. Y por supuesto que también una expectativa que tiene la población tras el hecho de que por primera vez entra al gobierno un partido de izquierda. Entonces, digamos, esos son 3 contextos que han predominado en estas 3 semanas. Pero de a poco nos vamos acomodando todos, pero obviamente hay una suerte de crisis todavía que no superamos, que entiendo que el día 26 de agosto, el próximo jueves, pues vamos a tener por lo menos un escenario claro de qué va a venir más adelante, ¿no? Usted ha sido bien franco y muy sincero con el pueblo de Puno, profesor Flavio Cruz. El clima político dentro del partido de gobierno, dentro del mismo gobierno central, ¿está tranquilo, está estable o realmente hay problemas? Más allá de problemas, creo que nos ha faltado una mejor comunicación con el profesor Pedro Castillo. Desde antes de su juramentación estábamos juntos, nos reuníamos, pero luego hemos perdido conexión hasta el día miércoles de esta semana que pasó, donde fuimos invitados por él mismo a Palacio de Gobierno y hemos agendado varios temas, pero en concreto lo que él nos ha pedido es que haya una agenda única entre la tarea que va a cumplir el Ejecutivo y también el Legislativo. Creo que a partir de ahí yo diría que nos hemos reconectado de nuevo, todos hemos salido un poco más contentos de Palacio y bueno, a seguir en la brega de sostener el gobierno desde la bancada en el Congreso y el Ejecutivo que asuma su rol independientemente, por supuesto con algunos alcances que le hemos hecho todos los congresistas, ¿no? La bancada, particularmente Flavio Cruz, ¿está de acuerdo con los ministros designados? No le hablo del ministro de Educación, que sé que usted lo valora, no, tampoco del ministro un amigo personal, sí. Tampoco del ministro de Economía, pero los ministros cuestionados, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con ellos? Bueno, en realidad no los conocemos, ¿no? Antes de la juramentación del presidente, fue mi persona el que pidió para que tanto el doctor Vladimir Cerrón o el vocero en ese momento, el señor Alex Paredes, hicieran las gestiones para que podamos sostener una reunión, la bancada, con el presidente. ¿Para qué? Para 2 cosas. Uno, queríamos saber cuál era la pauta del mensaje del día 28. No hemos tenido acceso, ¿no? Por la recargada labor, nos dijeron. Luego queríamos saber cuáles eran, por lo menos el preliminar, ¿no?, de la lista de los ministros. No conocíamos. Entonces, en realidad, ¿cómo podríamos defender algo que no conocemos? Y yo el día 29 no fui a Ayacucho, porque ese día estaba programada mi vacunación. Y en horas de la tarde, de la noche nos llaman y nos invitan para ir al salón de convenciones. Ahí había una reunión que demoró bastante. Recuerda que demoró la juramentación hasta muy tarde. Y entonces era una incertidumbre total. Ahí es donde lo veo al ingeniero Iván Quispe, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sospechamos. Y alguien le preguntó al señor Arana y dijo, ¿cómo es? Y el señor Arana soltó nomás y dijo, sí, va a ir en producción. Y entonces dijimos, aquí hay algo. Parece ser que efectivamente había tratativas con Frente Amplio, con Juntos por el Perú, bueno, el RUNA. ¿No era el gabinete del pueblo que había reclamado Flavio Cruz? No. Claro, yo soy consciente de que somos un país de todos, pues, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio de todas las líneas, de todas las sangres, ¿no? Lima también es el Perú, ¿no? Digamos, no es que los provincianos queramos hegemonizar, pero no era lo que mucha gente reclamaba. Pero al final el presidente es el presidente, se resolvió y bueno, fuimos testigos de quienes juramentaron en el Teatro Nacional. El jueves será pues el día no clave, como usted dice, para ver si este gabinete pasa o no el balotaje en el Congreso de la República. Ustedes imagino que van a defender el voto de confianza. 36 votos. 36 votos. Sí. Que
frente a la mayoría, probablemente, digamos, no se ponga en riesgo la continuidad de ese gabinete. ¿Usted qué nota en la oposición? ¿Ya hay una tendencia, hay una posición clara por no darle el voto de confianza, o cree usted que todavía es posible conversar, negociar en el buen sentido de la palabra? De las reacciones subjetivas que se tienen en el Congreso, obviamente es no. Nada para la izquierda, nada para Pedro Castillo, nada para nosotros. Ya hemos perdido la mesa directiva en un escenario bastante complejo. Pero cuando ya salen de eso, y a veces, por ejemplo, hay diálogos en el comedor o diálogos en los pasillos, la percepción de ellos cambia. Pero deberían cambiar, pero deberían hacer esto, pero deberían reflexionar, y en fin. Y al parecer, si bien se nota digamos, vamos a decir, la dureza de la bancada del Frente, o sea, de Fuerza Popular, las otras bancadas son más dialogantes. Entonces, por ahí todo parece indicar que sí habría voto de confianza, ¿no? Bueno, ojalá por la estabilidad del país. Sí, ojalá. Pero ¿cuánto bien haría el presidente Castillo en cambiar por lo menos a 2 ministros más, ¿no? Creo que ahí sí el escenario electoral se estabilizaría. Sí, claro, lo que pasa es que la derecha no te puede imponer, pues, ¿no? O sea, nadie molestó a la derecha en tantos años de gobierno. Ellos gobernaron y jamás un primer gabinete fue censurado, ¿no? Pero claro, siempre se dejó gobernar. Pero bueno, entonces quisiera terminar la idea, es que ahora el escenario es igual, la izquierda pone su gente, hay un control político que va a ejercer el Congreso. Veamos qué pasa el día 26. El presidente es una persona reflexiva, él tomará su decisión posteriormente, ¿no? Vamos a ver qué cambios pueden haber más adelante. El mismo premier Guido Bellido ha dicho que están en un proceso de evaluación, y si hay algún cambio, así es en la política, tendrán que haber esos cambios, ¿no? Pero claro, a la misma gente que apoyaba a Pedro Castillo le ha sorprendido, por ejemplo, la historia de ese ex policía, ¿no? Que fue echado de la policía por una falta disciplinaria. En el Interior. El ministro del Interior. El abogado, también cuestionado por el propio Colegio de Abogados, ¿no? O sea, sí. Creo, por ejemplo, que ese es un caso específico, ¿no? O ese ministro de Transportes, que resultó siendo un transportista de la famosa... Chosicano. Sí, pues, de la empresa Chosicano. Sí. Entonces, ha sorprendido y ha generado cierto malestar, ¿no? Que nosotros cuando, como bancada, es cierto, el legislativo es el legislativo, nosotros con nuestra tarea no tenemos por qué meternos en el trabajo del Ejecutivo, eso está claro. Pero ese es un decir, ese es un decir. Pero en este caso, para la nominación de los ministros, claro, eso es lo que pasó. O sea, nosotros no íbamos a imponerle ni cuestionar a los ministros que estaba proponiendo. Pero como partido... Pero como partido podíamos haber dicho, oiga, pero ese señor, ¿no? Es tal, ese señor es tal. Entonces había incluso, creo que el de transporte que decía, el de Amazonas tenía pruebas, decía, este señor no puede ser, por esto. Entonces, antes de que asumieran el cargo, entonces, pudiéramos haber aportado con algunas evidencias, algunas opiniones. ¿El presidente lo tomaba? No lo tomaba, claro. Era cuestión de él, ¿no? Ahora, la bancada de Perú Libre, ¿no? Se especula bastante de que se va a dividir, el grupo de los serronistas versus el grupo de los castillistas, en fin. Pero en realidad han empezado un poco mal, ¿no? Su trabajo político en el Parlamento, no solo porque la derecha los ha arrinconado, sino que no han salido, digamos, no han podido asignar buenas comisiones, o dentro de las mismas comisiones, salvo usted, congresista Flavio Cruz, pero por ejemplo el congresista Oscar Sea solo está en una comisión. ¿Cómo se explica eso? En una sola comisión está Oscar Sea, inscrito como miembro titular en la Comisión Agraria. Roosevelt está hasta en 6 comisiones, usted está en 6 comisiones. Hemos hecho un resumen de que vamos a presentar luego en qué comisiones están los congresistas, pero nos ha sorprendido que pierdan ustedes las principales comisiones, y en las comisiones donde están, digamos, salvo usted que esté en la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los demás no tienen, digamos, buena presencia en comisiones importantes. Sí, habría que ver cuál es la base que se ha tomado en cuenta, porque la que se publicó abiertamente, esa ha sido reestructurada en la bancada, a raíz justamente de que perdimos esas comisiones a la que, bueno, todos le llaman las más importantes, ¿no? Bueno, para no subestimar las otras. No creo que Oscar Sea esté en una sola, porque por reglamento tienes que estar por lo menos en 2, en 3. Entonces, bueno, pero solo es en una, en la que me han enviado desde Lima,
¿Y qué Hay es una fuente? una última lista que donde se ha recompuesto, no sé dónde me encuentro yo, por ejemplo, yo renuncié a educación, renuncié a defensa del consumidor. Ah, no le creo. Sí, y estoy Entonces, en energía y minas y estoy en vivienda. Entonces hay una recomposición que justamente recién debe ser aprobada por el Pleno, y esta semana de instalación hemos venido asistiendo a esas primigenias comisiones donde participábamos. Ahora en esta semana vamos a ir rotando ya, acomodándonos donde realmente nos corresponda. Y la de ciencia y tecnología, por ejemplo, va a ser, recién la vamos a instalar porque recién el Pleno va a aprobar digamos, el nuevo cuadro nominativo que se ha aprobado a nivel de bancada y ya se dio a conocer a la oficialía mayor. entonces hay una recomposición. A buena hora, Sí. a buena hora que nos dice usted, porque según la información que teníamos nosotros, usted pues estaba en educación, efectivamente. Sí, no, ya no estoy en educación. ¿Y por qué se retiró de educación? Bueno, en realidad yo soy pues el candidato natural para educación en mi bancada, pero como usted decía, efectivamente existe suerte de organización interna algunos lo identifican como el ala dura, ¿no? A mí me dicen el ala moderada junto con Betsy Chávez y unos cuantos más, y el otro ala de los profesores, que en realidad son 12, donde no me consideran a mí ni a Wilson Roosevelt, que también es profesor, ¿no? Que son 12, pero en realidad no son 12, son 10 ahora, y que, bueno, ellos también buscaban la Comisión de Educación, pero a veces por un tema todo es votación en el Congreso, ¿no? Yo aspiraba a que mi bancada, o sea, los parlamentarios perulibristas, pudieran apoyar mi candidatura y obviamente tenía la opción de llegar a la presidencia de la Comisión de Educación, ¿no? Pero como no se dio, ya en una junta de portavoces vinieron con la sorpresa de que habían tenido una reunión anterior y que prácticamente ya había una negociación repartija, que no les gustó que se llamara así, y ya pues se quedaron con esas comisiones y nos dejaron las otras que aparentemente subestimaban o las que no les importaba. Entonces, no les importaba, por ejemplo, inclusión, mujer, cultura, ciencias, no les importaba. Entonces nos dejaron esas. Vamos a tomarlas y vamos a trabajar. Son negociaciones políticas, bueno, las estamos asumiendo. Pero sacarlo o cambiar de vocero es un síntoma de cierta, digamos, ¿no? Insatisfacción. No podemos esconder esa realidad, porque es evidente, ¿no? Sí han habido causales de por qué se cambió de vocero, ¿no? Hay trapitos que siempre se deben lavar en casa, ¿no? Y a buena hora, ¿no? Que lo hayan hecho Sí, rápido. y se hizo el cambio porque esa y otras razones más, ¿no? Desde la distribución de oficinas, por ejemplo, hasta el tema de la falta de una negociación pues efectiva donde no pudiera perderse la mesa directiva. Y entre otras más fueron causales de por qué se cambió al vocero, ¿no? Ahora, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles son los planes y objetivos de Flavio Cruz? Hay una meta, de gobierno que es la de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Hacia esa orientación vamos a trabajar independientemente de otras, digamos, iniciativas legislativas que existan. Hay un dato que la población debe saber, que estoy recogiendo yo ahora ya antes de asumir el cargo, ¿no? El año pasado a la Comisión de Educación habían ingresado cerca de 900 proyectos de ley, pero a la Comisión de Ciencia y Tecnología una cosa de 82 nada más. Entonces uno puede darse cuenta del volumen de carga en educación y como que muy poco le dan importancia a ciencia y tecnología, ¿no? Entonces esperemos revertir eso y dar el mensaje de que la ciencia tiene que desarrollarse en el país. Somos un país que consume ciencia, que no innova nada, que consume tecnología, y ¿por qué no revertir eso? Por ejemplo, las líneas de investigación que ahora ya se están trabajando cada vez mejor en las universidades, ¿por qué no esas líneas de investigación se pudieran trabajar desde educación básica, inicial, primaria, secundaria? Desde ahí los investigadores se van formando hasta la educación superior, ¿no? Entonces son ideas que van surgiendo y estamos haciendo un, digamos, balotaje de posibilidades de quienes pueden ayudar en la comisión, de tal forma que con ellos se pueda trabajar, ¿no? Claro, además del aporte de los miembros de las otras bancadas, ¿no? Claro que crear todo un ministerio significa quitarle a otro sector presupuesto, ¿no? Y no vaya a ser educación, no creo, porque por el contrario, este gobierno ha prometido duplicar por lo menos el presupuesto de educación. Sí, hay que racionalizar los presupuestos y, bueno, hay que sacarle donde no hay. Puede ser sobre la misma estructura organizativa de Concitec, por ejemplo, aunque es una entidad muy centralizada, nunca se ha descentralizado Concitec, pero entonces es verdad, generará una cierta burocracia, pero si es por la ciencia... A buena hora. Don Anastasio Benito López pregunta en las redes sociales,
¿Qué proyecto está presentando para implementar los talleres de las instituciones educativas, que es sumamente importante para la práctica y que podría estar dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Claro, más allá de talleres, laboratorios, ¿no? Bueno, en este momento, si ni siquiera la comisión se ha instalado, entonces no podríamos ir proponiendo ya todavía cosas. Pero puede estar en la agenda. Claro, por supuesto que sí. Primero es la creación del ministerio. Cuando usted crea el ministerio, ahí se van a delinear políticas, y las políticas generarán pues estrategias, actividades, proyectos y presupuesto luego, y se empezará a impulsar, ¿no? Entonces ahí que vengan de todas partes, desde las universidades, institutos, los centros, colegios. Usted es profesor de CEO. Sí, esa es justamente una de las razones, porque yo soy un testimonio vivo de cómo se vive la obsolescencia en la tecnología en el Perú. Claro. El abandono en la tecnología en el Perú, la falta de capacitación en el Perú, la falta de implementación, taller, es decir, un abandono completo al desarrollo de la tecnología, de la innovación en el país. Ese es mi credencial. Por eso es que en mi bancada también fui ubicado en esa presidencia. Muy bien, estaremos a la expectativa. Volviendo al tema estrictamente político. Entonces, la bancada de Perú Libre, ¿existe el riesgo de que se dividan o no? Sinceramente. De nuestra parte, no. Y en la última reunión que hemos tenido en Palacio el día miércoles en la noche, hasta muy tarde, nos reunimos con el profesor Pedro Castillo, nos ha pedido unidad. Tal como en la primera reunión que nos reunimos con él, cuando todavía no había subido, antes de la segunda vuelta inclusive, sí, digo, unidad primero, ¿no? Lealtad, no transfugismo, lo tengo clarito yo. Por eso, si en un momento ocurriera algo, seré yo el que, incluso respetando la investidura del presidente, yo le recordaría eso. Porque algunos tufillos de divisionismo sí hay, digamos, en algunas personas. Pero ya el presidente me ha dicho unidad para sostener el gobierno. ¿Quién va a sostener el gobierno? Simplemente la bancada, el partido, el pueblo. Entonces tenemos que estar organizados. Nos ha pedido eso, no va a pasar para nada. Pero por declaraciones periodísticas de algunos colegas profesores de ese grupo, justamente, alguien ha dicho, o fue irresponsable en su manifestación, que dijo, todavía no nos hemos dividido. Entonces, ¿en qué momento piensan dividirse? No creo que eso ocurra. Por el momento estamos sólidos. Pasan como en toda familia, situaciones internas, pero vamos hacia adelante en unidad. Sin embargo, ya se especula, y esto quiero que usted lo confirme o desmienta, de que los congresistas ya están, digamos, presentando propuestas para la nominación de funcionarios en las principales instituciones. Oscar se ha presentado por su lado propuestas, y el congresista Flavio Cruz Mamani también. Y por otro lado está el mismo partido político, ¿no? Justamente está Adolfo Iruri aquí, con quien vamos a conversar inmediatamente para hablar de ese tema. ¿Pero es cierto o no es cierto? Usted ha dicho hace un momento, quienes estamos en el legislativo no tendríamos por qué involucrarnos en el ejecutivo, en las labores del ejecutivo. Pero yo tengo la información de que ustedes están presentando propuestas, ¿o usted no lo ha hecho? No. Personalmente, si usted se refiere al congresista Oscar Sea, no sé si lo ha hecho. Sí lo ha hecho. Bueno, pero usted... Personalmente, una propuesta formal, nunca, ni en audiencia con ministros ni viceministros, ni, digamos, en forma documentada, algo así, ¿no? De ninguna manera, porque no es nuestra tarea. En anteriores Pero gobiernos... sí, internamente, por, digamos, organizaciones internas del partido, porque no dejo de ser militante del partido, sí, pues hay la forma de, digamos, una iniciativa de ir construyendo propuestas. ¿Qué pasaría en caso de que el partido o el gobierno nos pidiera, a ver, congresistas, sugerencias, aportes? Para eso estamos nosotros. Yo tuve una conversación bastante corta con la doctora Ana María Córdoba, que es la personera legal del partido, y ella nos compartía la siguiente información. Mira, se han hecho negociaciones con otros partidos como RUNA, como Frente Amplio, como Juntos por el Perú, y ella decía, ellos no nos han dicho nada, y en realidad nosotros no tenemos más ministerios más allá del ambiente, de inclusión social, pero la doctora Dina Baduarte parece que ella sola tiene su gente también. La PSM, el señor Guido Bellido no dice nada. Entonces aparentemente no había, y ella estaba muy preocupada porque los militantes del partido de algún modo le exigían algunos espacios para el gobierno y no lo tenían. Entonces, hasta la fecha, en el momento, no hay una suerte de distribución y decir ya quiénes son los profesionales que vamos a poner en tales o cuales cargos, de ninguna manera. Inclusive el tema de las prefecturas, subprefecturas,
para nada estamos viendo ese tema. En anteriores gobiernos los congresistas sí han propuesto, ¿no? Sí, y creo que sí. no es un delito que propongan, No. porque ustedes conocen su región, ¿no? Y a la gente que trabaja y a los profesionales, ¿sí? Pero, bueno, ya son decisiones de gobierno. Ustedes, como dice, sí, como congresistas, forman parte también del gobierno, son el soporte político de gobierno. Y además no creo que quieran, digamos, que el profesor Castillo siga, no equivocándose, sino le sigan haciendo equivocar, ¿no? Porque yo entiendo que algunos ministros a él se lo han recomendado, algunos cercanos en su entorno. Entonces hay que evitar pues que se siga equivocando, ¿no? Sí, en eso podríamos ayudar porque nosotros somos quienes conocemos realmente quienes han trabajado, por ejemplo, en el tema de la campaña, cuáles son los cuadros de profesionales. Entonces podríamos contribuir, ¿no? Pero como verá, en este momento no estamos invadiendo, digamos, el espacio del presidente y hasta el momento en que él no los pida. No sé si lo hará o no después del 26 porque hay una suerte de incertidumbre, una suerte de nerviosismo en los ministerios también, lo cual es comprensible, ¿no? Pero lo que vengan adelante, vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, preguntan, ya casi para cerrar la entrevista, ¿qué está haciendo el congresista Flavio Cruz por los principales problemas de la región? Está bien, ciencia y tecnología es su comisión, pero ¿qué está haciendo, por ejemplo? ¿O qué piensa hacer por el tema del litio, el tema de la zona franca, el problema limítrofe con Tacna como Quegua, ¿no? Ahora resulta que Humajalso dice Tolapalca ya pertenece, Laraquedi pertenecen a la región de Moquegua. ¿Qué piensa usted hacer por esos temas? La razón por qué yo me integré a la Comisión de Energía y Minas es justamente para ver, para vigilar, preservar el tema de las mejores decisiones que se den en el país sobre el tema litio, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué estoy en el Ministerio de Vivienda? Porque he visto que la mayor parte de las demandas de los alcaldes que nos están visitando, los dirigentes que nos visitan, nos llaman, nos conversan, es el tema de agua potable, alcantarillado, saneamiento. Por eso hemos estado en este tema de Juliaca, porque por fin, después de tantos años de lucha, van a tener el agua, ¿no? Ya se ha cambiado la modalidad de contrato. Y en todos los lugares, ¿cuáles son los problemas también? Hospitales, colegios, saneamiento, agua. Entonces, esos son los problemas que estamos priorizando, ¿no? Ahora, el otro tema de los limítrofes, mal llamados fronteras, ¿no? Problema del Ejecutivo. Hace años, nosotros como congresistas no tenemos, digamos, decisión ahí, pero mi exhortación pública, y si vamos a participar en un momento dado de las mesas de trabajo, es que por favor pues demuestren capacidad de solución. Hace años le están dando vueltas a ese problema y cada vez que viene una nueva gestión de ejecutivo o de congresistas no resuelven el problema. El pueblo dice eso. Entonces solucionen el problema que no esté en nuestras manos, pero sí podríamos sentarnos juntos para ayudar a resolver esos problemas. La señora Clotilde Pinazo le recuerda que no se olvide de los servicios de salud, de su capacidad instalada y resolutiva. Nosotros queremos terminar la entrevista, congresista, pidiéndole, ¿no?, que se preocupe usted por la reprogramación del presupuesto del hospital regional. Porque estos 161 millones asignados para el presente año no se van a gastar porque han habido problemas, han habido inconvenientes, ¿no? Y sigue habiendo el problema, y ojalá usted también se pueda preocupar. Hay todo un entrampe entre el consorcio chino y el gobierno regional. La obra está paralizada, hace varios meses atrás. Entonces, esos 161 millones no se van a poder ejecutar este año. Si se reinicia la obra en septiembre, se gastarán 20 millones. ¿No? Y entonces ese dinero está en las cuentas del Ministerio de Salud. Como no se van a gastar ese año, se tienen que reprogramar necesariamente para el siguiente año, ¿no? Es así, usted lo va a constatar seguramente en el Congreso y el presupuesto de la República va a pasar por el Congreso Nacional. Entonces, yo le pido que si por A o B, eso lo otro lo vamos a comprometer al dirigente regional y a usted también, ¿no? Pero no creo que el señor Castillo y el partido político Perú Libre no incluyan el presupuesto, ¿no es cierto?, reprogramado del hospital regional en el presupuesto general de la República del año 2022. Pero si no estuviese congresista Flavio Cruz, yo le voy a pedir que haga aunque sea una huelga de hambre en Lima, pero tiene que incluirse ese presupuesto reprogramado, ¿no es cierto?, para el próximo año. Mientras tanto, yo sí estoy de acuerdo que ese presupuesto no esté congelado ni dormido y se compren las ambulancias, se compren las camas UCI, que se compren más plantas de oxígeno, tomógrafos y una serie de equipamientos que se han anunciado, ¿no es cierto?, para una serie de provincias de la región. Pero porque en cualquiera de los casos
se toque o no se toque ese presupuesto, va a tener que ser reprogramado. Ese es el procedimiento de ley regular. Entonces yo lo comprometo para ese tema congresista. Sí, el señor alcalde de la Municipalidad Provincial nos visitó y nos planteó en detalle cuál era el problema. Y efectivamente, ¿no? Primero hay que tener una versión clara de parte del Ministerio de Salud, que es cierto o no que en la propuesta de presupuesto que está haciendo para el próximo año está considerando esta reprogramación. Lo tendría que hacer. Siendo así, y que el presupuesto que ahorita tenemos se ejecute en otras obras, adquisiciones necesarias y urgentes también, sería un buen negocio, claro, una buena gestión. Claro. ¿No? ¿Qué pasaría si no se da eso? Entonces, bueno, ahí viene la gestión. Nosotros, justamente por eso yo quiero, hemos asumido un compromiso, que esta semana lo vamos a hacer, para hacer un requerimiento y generar un compromiso, y también hemos acordado con el alcalde de Puno de que lo invitemos al profesor Pedro Castillo para el aniversario de Puno. Y en esa reunión que tuve el miércoles pasado, le extendí la invitación abiertamente, ¿no? Lo invitamos para el día 4 de noviembre, que es aniversario de Puno, y que ya a ese tiempo, con todos sus ministros, podrá sistematizar qué tiene para Puno y que lo anuncie acá. Entre los cuales, esperemos que anuncie este tema. Correcto. Si no lo hace, estaremos alertados, porque estaremos a tiempo todavía, porque al 30 de noviembre se aprueba el presupuesto, y entonces, si es posible, una movilización, no solamente parlamentaria, sino ciudadana, para que podamos garantizar el presupuesto del Manuel Núñez para el próximo año. Pero no creo que sea necesario, porque ese sería realmente un problema. Sería un incumplimiento de parte del gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? Además, por el trabajo político que Puno ha hecho para hacerlo presidente. No, yo no creo, sinceramente. Espero que no. Pero si es que ocurre, ustedes son los principales voceros de Puno ahí y tienen que luchar porque ese presupuesto se reprograme. Por supuesto. No lo podemos perder. ¿Cómo no podemos perder tampoco, digamos, no la oportunidad que se adquieran ambulancias, plantas? Se viene la tercera ola. He tenido también una conversación con el decano del Colegio Médico. Ajá. Y le tomo la palabra porque es el profesional indicado. Me dice que es inminente la tercera ola. Así es. Entonces tenemos que estar prevenidos y hay que ejecutar este tipo de presupuestos. Congresista, muchas gracias por su presencia en el programa. Esperamos que cada cierto tiempo haya esta oportunidad de informar al pueblo de Puno. ¿Qué le quiere usted decir a todo el pueblo de Puno en general? Sí, siempre ratificar el compromiso de trabajo. Es un escenario bastante complejo por lo que ha pasado. Primera vez que un gobierno de izquierda asume, ¿no?, la responsabilidad de conducir este país, pero ahí estamos para sostener la presidencia del profesor Pedro Castillo como bancada. Las cosas que han pasado creo que públicamente se han conocido, pero aquí estaremos siempre para dar cuenta, porque es nuestro deber, a la población para que estén enterados de las cosas que pasan. Quiero terminar saludando al centenario del distrito de Huata, allí nos vamos. Ajá. Y también al 435, creo que no me falta la memoria, de Azángaro. No sé si podremos alcanzar, porque a veces el cuerpo está acá y no sé si el espíritu va a ir para allá, pero un abrazo a usted también por generarnos estos espacios siempre de conexión permanente con el pueblo. Saludos y a mi partido también un abrazo. Muchas gracias, congresista Flavio Cruz. Nos vamos a la pausa, regresamos con un posible viceministro. No se lo pierdan, ya regresamos.